Hemos conocido en las últimas horas que una mujer falleció en su casa de Tronchón, en la provincia de Teruel, porque sufrió una caída, no pudo avisar a la teleasistencia, porque se produjo el apagón y falleció porque cuando llegó la ambulancia la mujer pues ya había fallecido, o cuando la trasladaron. Vamos a hablar con su alcalde, con el alcalde de Tronchón, con Roberto Rabaza. Hola, Roberto. Hola, buenos días. Buenos días. A ver, es una situación que se produjo en medio del apagón. No sabemos si eso complicó la situación porque, como estamos contando, esta señora que vivía sola, al parecer cayó por las escaleras y ya lo que no sabemos es en qué momento perdió la inconsciencia para haber tocado el botón o no de la teleasistencia, un botón que, como todo lo demás, no funcionaba a partir de las 12:30 del mediodía. Bueno, según parece, no se cayó por las escaleras, se cayó en las escaleras y se dio un golpe en la cabeza. Yo creo que quedó inconsciente ya del minuto uno. La teleasistencia no funcionaba, pero no pudo activarla tampoco aunque hubiera funcionado, porque tras el golpe se quedó inconsciente de la manera que estaba en la escalera y tal. Parecía eso, ¿no? Luego, sí que es verdad que al no poder llamar por teléfono ni a emergencias ni a nada, pues hubo que ir con un coche de un particular al Centro de Salud de Cantavieja, que está a 31 kilómetros, a buscar pues el médico y la ambulancia en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, entre que se subió y se va, pues esa media hora de subir, pues si hubieran funcionado los teléfonos, pues sí que la hubiéramos ganado, vamos, en ese aspecto de tiempos. Claro, alcalde, por seguir la cronología de los hechos, a ella la encuentra una vecina, la encuentra inconsciente, da aviso, pero claro, no se pueden utilizar los teléfonos, por lo tanto había que ir al médico. ¿Y hay qué distancia? Son 30 kilómetros entre Tronchón y Cantavieja, había que ir al centro de salud, pero había que ir físicamente porque no se podía llamar. Y allí ya dar aviso a la ambulancia. Es que ahí se tuvo que invertir mucho tiempo, evidentemente. Sí, pues bueno, pues la distancia más o menos cuesta pues una media hora. Pues esa media hora, pues desde que se va, sale la ambulancia hacia aquí, que la estabilizan, que la meten, la bajan a la camilla, que tal, y después pues de camino hacia el centro de hospital de referencia, que es Alcañiz, pues pararon, en Bordón pararon, y luego pararon también a estabilizarla porque se les iba, y luego pues ya se quedaron en el Centro de Salud Mar de las Matas, que está a mitad de camino, simplemente es porque pilla de camino el Mas de las Matas de aquí de Tronchón Alcañiz. Y ahí es donde falleció, ¿no? Y la verdad que sin el apagón, lo único, en este caso concreto, lo único que hubiéramos ganado son los 30 minutos del que hubiéramos llamado por teléfono y hubieran venido directos desde Cantavieja, ¿no? A lo mejor el resultado hubiera sido el mismo, probablemente, ¿no? Porque media hora, pues a lo mejor tampoco es un tiempo para, que no lo sé realmente. Bueno, son Pero dos sí que es verdad que situaciones, sí, alcalde, que o sea, se pone de relieve dos situaciones. Una, el hecho de que no funcione la teleasistencia, claro, que hay muchas personas con ese servicio en Aragón, porque hay mucha población envejecida que vive sola, pero otra realidad que es la de los tiempos para poder atender a una persona en el medio rural. hombre, pues sí, al final los pueblos, los municipios están lejos unos de otros, pero bueno, es media hora, que tampoco media hora y luego se pueden activar el helicóptero si es de día. A futuro parece ser que de noche también funciona el helicóptero si se ponen los helipuertos nocturnos. No lo sé, que a ver, que tampoco estamos tan mal. Yo no sé si le dan un infarto a alguien en Barcelona, pues a lo mejor la ambulancia media hora no, pero un cuarto de hora o 20 minutos seguro que tarda, ¿no? Que son tiempos que tampoco son tantos. En el caso de Tronchón, luego hay otros pueblos que tienen quizás más distancia, ¿no? Porque el Maestrazgo sí que somos un hábitat muy disperso de municipios y los municipios están bastante lejos unos de otros, ¿no? Este suceso fue así, la verdad que el apagón lo único que nos hizo es perder esa media hora, en este caso concreto. Sí que es verdad que si a lo mejor estaba consciente y apretó el botón no funcionaba, pues no lo sabemos tampoco, ¿no? Con certeza. Lo que sí que es verdad es que luego, y ponemos de manifiesto, es que hasta que, como falleció dentro de la ambulancia, hasta que llegó la policía judicial, pues esa ambulancia estuvo retenida muchas horas, ¿no? Con el cadáver de nuestra vecina dentro, ¿no? Esperar que la policía judicial viniera, ¿no? Entonces, claro, esa ambulancia no estaba operativa en Cantavieja. Si hubiera habido una urgencia, tendría que haber ido otra de
de otro municipio más lejano, ¿no? Entonces, a veces esa burocracia también podía haberse desencadenado una tragedia mayor todavía, ¿no? Bueno, pues eso también invita a la reflexión. Además es que usted lo sabe, porque alguien del ayuntamiento, creo que el teniente de alcalde, acompañaba en todo momento a la víctima. Sí, sí, mi teniente de alcalde de aquí del pueblo, David, acompañó a la ambulancia. Su madre fue la que encontró a Concha y iba detrás de la ambulancia él y estuvo un rato esperando y le dijeron no, que aún tardará y se vino aquí al pueblo, se llegó a las 12 de la noche. Y entonces ahí sí que es verdad que, no lo sé, que era ya una caída, que la habían atendido los sanitarios, no sé, que igual digo una barbaridad, pero a lo mejor lo suyo era haberla dejado en el Centro de Salud del Mar de las Matas a espera de la policía judicial, de quien tenga que hacerse cargo, y la ambulancia tenía que haber regresado a Cantavieja a su puesto, entiendo yo, ¿no? Por si había otra emergencia. Pero tampoco soy yo un experto en el tema, ¿no? Es un poco, ¿qué te quiero decir? El mal ya estaba hecho, no sé, es perder logística de tiempos y si hubiera habido una emergencia, imagínate que tiene que venir la ambulancia de Villafranca, de Castellón o de Mosqueruela, pues aún es media hora más de la de Cantavieja, ¿sabes? Si este suceso se repite en otro pueblo como Pitarque, pues estaríamos hablando de 1 hora y media o 2 hasta que llegue y punto del vecino que tuviera tenido que ir a buscarla, en este caso. Pues Roberto Rabaza, que empezamos a perder la conexión porque recordamos que él está ahí como en medio del campo, lloviendo, y nos hemos podido entender perfectamente. Alcalde de Tronchón, gracias por habernos atendido hoy aquí y ahora. Un saludo. Gracias, Saúl. Un saludo. Eva, pues esta es la situación. Aquí invita a la reflexión varias muchas cosas, que el propio alcalde pues también está planteando, que hubiera sido mejor. En este pueblo dice bueno que tampoco hay tanta distancia, y otros pueblos, menciona a Pitarque que sí que hay más distancia. ¿Qué habría pasado si no hubiera habido apagón? No lo sabemos, pero, pero pone de relieve la situación que tienen, más luego la importancia de la teleasistencia. Y ojo, claro, porque en un apagón es verdad que ese botón que no funciona y que puede salvar vidas, pues también está puesto en entredicho. Claro, es que aquí al final, bueno, y el alcalde ha sido muy sensato y lo ha descrito perfectamente, se da la tormenta perfecta, porque tenemos la situación de vulnerabilidad y el accidente o la indisposición o la caída de esta persona, su situación de soledad también, el apagón, que es la condición agravada que impide el socorro rápido porque no te puedes enterar que no funciona, y además también pues las dificultades de vivir en el medio rural con las distancias que implica, siendo conscientes de que no todos vivimos al lado o tenemos al lado de casa un hospital o un centro sanitario, vivamos donde vivamos, eso está claro. Pero es que, claro, al final yo me quedo también con una cosa que decía, que hablaba de la burocracia. Yo esta mañana hablaba con el portavoz de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que lamentaba, también a raíz de este caso, que muchas veces la burocracia que es tan legalista les está impidiendo sacar adelante iniciativas en el medio rural para que las personas como esta mujer vivan el mayor tiempo posible en sus domicilios, pero con servicios de tutela, casas tuteladas, redes de apartamentos, etcétera, etcétera. Y por esos legalismos que a veces tenemos de que hay que cumplir tantísimas condiciones, esos proyectos, más de uno pues no ha podido salir adelante, y piensas, con casos como este, qué bien hubieran venido, ¿no? Si hubiera existido esa tutela, tal. Quiero decir que aquí también la administración tiene que reflexionar, sin echar la culpa a nadie, porque es verdad que esto es pues una confluencia de tantísimas cosas que realmente no puedes hacer responsable ni de la caída, ni de la falta de asistencia, ni de la distancia, a nadie. Pero hombre, a lo mejor podemos pensar que hay cosas que sí que se pueden hacer, ¿no? Sí. O por lo menos facilitarlas. Y luego, enlazando con esto, que es de puro sentido común, también esto nos vuelve a recordar, pasara lo que pasara, porque lo explicaba muy bien el alcalde, pero en la cantidad de personas que estuvieron el día del apagón en riesgo extremo, personas con dependencia, personas con discapacidad, que dependen de un respirador, que dependían de la electricidad. Entonces lo digo esto porque cuando hay en este momento de por un lado, como quitar un exceso de hierro, no, es que no pasó nada, y salimos, no iba a decir más fuertes, no, pero salimos más, no, oiga, esto es muy preocupante lo que pasó, hubo gente en un riesgo extremo,
hay una serie de fallecimientos, no hablo de este de Tronchón en concreto, pero hay una serie de personas en España y en Portugal he leído que también se está investigando una persona que dependía de una un maquinaria de caso, oxígeno, y las 3 personas que fallecieron, pero era por la mala combustión de un generador en Galicia. Claro, entonces, ojo, bien, que volvió la luz cuanto antes, perfecto, pero que esto parece ser que puede volver a pasar. Puesto que pasó, pues puede volver a pasar, y entonces que tengamos muy claro que es algo muy grave, que puso a mucha gente en grave peligro, y que cuanto antes lo detecten, que están en ello, pero que cuanto antes lo detecten y cuanto antes garanticen que no al 100%, porque sabemos en la vida que el riesgo cero, yo creo que tendríamos que haber aprendido hace tiempo que no existe en nada, pero que lo garanticen a un extremo lo más grande posible. Juan. Pues efectivamente se junta todo. Es una persona, lo primero es una persona mayor, es una persona que vive, pues no digamos en un núcleo lejanísimo, pero desde luego no está cerca de nada. Es una persona que además vive sola y es una persona además pues que sufrió un apagón. Pues se dan las circunstancias de la tormenta perfecta, evidentemente. Y lo único que podemos hacer es llamar la atención sobre ese hecho de que no vuelva a suceder. Y lo digo por la sencilla razón de que fueron entre 6 y 12 horas las que tardamos en general en España en recuperar la luz. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubieran sido tan solo 12 o 14 o 15 horas más? Porque hubo un montón de gente que se quedó con sus maquinitas, que ya no podían respirar. Entonces podía haber sido, verdaderamente catastrófico. Entonces lo que hay que hacer es saber muy bien cuáles han sido esas razones para poner el remedio, sea este el que sea, y que desde luego tengamos más información, porque estamos actualmente al pairo y no sabemos exactamente lo que ha pasado. Y lo peor que nos puede pasar es, como decía Encarna, es decir, bueno, que no pasó nada, que salimos, que al final no pasó. No, al final no pasó nada, cuidado, porque puede volver a pasar.